Buenos días, nosotros somos Grupo México y les presentaremos el análisis financiero de las métricas y métodos de valoración de esta empresa. Bueno, primeramente pues podemos decir que este tipo de análisis financieros son una herramienta muy importante para las empresas, ya que les ayuda a identificar su situación económica, su rentabilidad, su potencial de crecimiento. Y bueno, pues en esta ocasión el análisis de Grupo México lo que busca es identificar el comportamiento económico de la empresa y sus áreas de oportunidad. Bueno, Grupo México es uno de los conglomerados industriales más grandes de México y de América Latina. Tiene tres actividades: la minería, el transporte y la infraestructura, aunque pues su principal o su enfoque es la minería, y pues fue fundada en 1978. Bueno, aquí tenemos los datos históricos, podemos ver cómo se ha comportado la empresa en los últimos 4 años. Primeramente podemos ver pues que en 2021 fue un año muy favorable económicamente para la empresa. Podemos ver que sus ventas desde alrededor de 11 millones aumentó hasta 14 millones de 2020 a 2021. Igualmente esto favoreció sus utilidades, tanto bruta de operación como del ejercicio. Igualmente su efectivo y sus flujos de efectivo aumentaron. Y podemos ver que sus deudas, sus cuentas por pagar no han tenido muchos movimientos, es decir, que no han tenido que recurrir a muchísimos más préstamos. Siempre se mantiene equilibrado, con unas altas, con unas bajas, pero constante. Igualmente podemos ver que respecto a sus ventas y utilidades, para 2022 hubo una decaída. No fue muy grave, pero para 2023 se elevó un poco más y se mantuvieron constantes sus utilidades, o sea, no tuvo más pérdidas que respecto al año anterior. Ahora tenemos las premisas. Estas son algunas de las premisas que se usaron para presupuestar los estados financieros de los próximos años de la empresa. Primero tenemos algunos de los que se calcularon a través de tendencias, es decir, se saca el promedio de qué tanto aumentan o disminuyen estas premisas respecto de un año a otro, y se saca un promedio. A este promedio igual se le suman factores externos como son la inflación, los gastos financieros, es decir, CETES, y productos financieros que se utilizó la TIE. También tenemos las que se calcularon por porcentajes integrales, por ejemplo el costo de ventas y los gastos de operación. ¿Cómo es esto? Sacamos el porcentaje de qué tanto representan mis costos de ventas o mis gastos de operación de las ventas. Por ejemplo, en 2020 tenemos que el costo de ventas fue de 48.68% de las ventas. Y igual con todos los años ya esto se le sacó un promedio. Y es decir, por ejemplo, si presupuestamos una cantidad de ventas en 2024, el promedio de 45.31% sería lo que se supone que representará el costo de ventas, igual para 2024. Bueno, aquí tenemos algunas métricas de valoración. Primero tenemos el VEA, que es el valor económico agregado, que esta es una métrica que mide cuánto valor económico está generando la empresa después de cubrir sus costos de capital invertido. Si la empresa tiene un VEA positivo, esto quiere decir que está generando valor para sus accionistas. También tenemos el GEO, la generación económica operativa, que esta es una medida que muestra la rentabilidad operativa de una empresa, es decir, cuánto valor genera la empresa solo considerando las operaciones, o sea, antes de cubrir sus impuestos y costos financieros. Y tenemos el EGB, el estado de generación de valor, que esta muestra cómo se genera y distribuye el valor dentro de la empresa, o sea, para sus accionistas. Bueno, aquí tenemos algunas métricas de valoración. Primero tenemos el VEA, que es el valor económico agregado, que esta es una métrica que mide cuánto valor económico está generando la empresa después de cubrir sus costos de capital invertido. Si la empresa tiene un VEA positivo, esto quiere decir que está generando valor para sus accionistas. También tenemos el GEO, la generación económica operativa, que esta es una medida que muestra la rentabilidad operativa de una empresa, es decir, cuánto valor genera la empresa solo considerando las operaciones, o sea, antes de cubrir sus impuestos y costos financieros. Y tenemos el EGB, el estado de generación de valor, que esta muestra cómo se genera y distribuye el valor dentro de la empresa, o sea, para sus accionistas. En las tres métricas podemos ver que el año en el que se generó más valor o que más valor tuvo la empresa fue en 2021. De ahí para 2022 y 2023 tiene una decaída. Esta decaída se debe a los aumentos en el costo de capital. Aumentaron mucho sus intereses financieros. Métricas de valoración. El rendimiento sobre activos mide qué tan eficientemente la empresa utiliza todos sus activos para generar ganancias. En 2021 se observa un aumento del 24.13%, lo que indica que el Grupo México aprovechó mejor sus recursos ese año, posiblemente por mayores utilidades o mejor gestión operativa. Sin embargo, en 2022 y en 2023 se reduce ligeramente, lo cual podría deberse a una expansión de activos sin un incremento proporcional en las utilidades, afectando su eficiencia. Como segunda métrica, tenemos el retorno de la inversión. Esta muestra cuánta ganancia se obtiene por cada peso invertido en la empresa.
En 2021 hubo un fuerte aumento llegando al 14.55%, reflejando un año de alta rentabilidad. En los años siguientes disminuye, con lo que puede estar relacionado con mayores costos operativos o inversiones que aún no generan ese retorno. Esta caída impacta negativamente en la percepción de la rentabilidad de los inversionistas. Como tercera métrica tenemos el rendimiento sobre los activos totales. Esta también tuvo su punto más alto en el año 2021 con un 45.54%, lo que indica un excelente uso de todos los activos en ese año para generar valor. Su descenso en 2022 y en 2023 sugiere que aunque los activos pudieron crecer, no se tradujeron en un aumento igual de los beneficios, lo cual disminuye la eficiencia global de la empresa. Ahora tenemos el rendimiento sobre el capital. Esta tuvo un crecimiento notable en 2021 hasta llegar al 25.70%, lo que significa que los accionistas recibieron más ganancias de su inversión. Sin embargo, en los años siguientes también disminuyó, probablemente por una caída en utilidad neta o un aumento en el capital contable. Esto puede hacer menos atractiva la empresa para los inversionistas, ya que se reduce la rentabilidad del capital que invierten. Por último, tenemos el rendimiento sobre las ventas. Revela cuánto de cada peso vendido representa ganancias para la empresa. En 2021 se alcanzó el mejor resultado, llegando hasta un 31.95%, lo que podría deberse a mejores márgenes de ganancia o mayor control en costos. En 2022 y 2023 este rendimiento disminuye, lo que sugiere que las ventas se mantengan o los costos aumentaron y los precios también de venta pudieron bajar, reduciendo el beneficio neto por cada venta. Como conclusión, en 2021, Grupo México alcanzó sus mejores resultados financieros, con los valores más altos en casi todos los indicadores de estos rendimientos, lo que refleja alta eficiencia y rentabilidad en 2022 y 2023. Estos indicadores bajaron, lo que sugiere una disminución en el desempeño financiero en contraste al 2020, que este fue el año más débil, probablemente afectado por dicha pandemia. Siguiendo con las métricas, tenemos el valor agregado en efectivo. Esta es una métrica financiera que permite medir el excedente del valor que una empresa genera para sus accionistas después de cubrir el costo total del capital invertido. En 2021, Grupo México generó su mayor valor agregado, lo cual indica que fue el año donde más excedente de valor se generó para los accionistas, después de cubrir el costo del capital. En 2022, este valor disminuyó y en 2023 se redujo a número negativo, lo cual sugiere una pérdida de eficiencia financiera o menor rentabilidad respecto al capital invertido. En contraste, al 2020, el valor agregado fue positivo, pero muy bajo, reflejando un bajo rendimiento que se debió posiblemente a dicha pandemia. Por otro lado, tenemos el valor contable del activo. Este creció de una forma constante entre 2020 y 2023, alcanzando su punto más alto en este último año. Esto indica que la empresa ha invertido cada vez más en activos, aunque el hecho de que el valor agregado haya disminuido sugiere que estos activos no se están traduciendo en una creación de valor proporcional para los accionistas. Aquí tenemos la YD y la YIDA, las utilidades de la empresa. Primero la YD, la utilidad neta antes de intereses e impuestos, pues como su nombre lo dice, esta métrica mide la ganancia que tiene una empresa antes de descontarle sus intereses y el pago de sus impuestos. Igual es útil para comparar el desempeño operativo de la empresa sin descontarles estos costos financieros. Y la YIDA, que es la utilidad neta antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, es como la YID, pero un poco más específica, más limpia, porque también le quita sus depreciaciones y amortizaciones. Para Grupo México podemos ver que estas utilidades tienen su incremento igual que las otras métricas en 2021 y para 2022 tienen un decremento. Podemos decir que este decremento ya no tiene que ver tanto con los intereses, sino que ya fue más bien un efecto de sus operaciones. Hola, mi nombre es Estefanía Díaz y en esta sección yo les hablaré sobre los métodos de valoración aplicados en Grupo México, una de las principales empresas del país en minería, y analizaré distintos enfoques financieros utilizados para determinar el valor de la empresa y explicaré los resultados obtenidos de cada uno con apoyo de gráficas comparativas. Comencemos con BAM. Este método compara a Grupo México con otras empresas del mismo sector, tomando como referencia el comportamiento del mercado. Es muy útil en procesos de compra o inversión. En este gráfico que vemos, el valor más alto se obtuvo en 2023, con 711 millones, lo que refleja una recuperación significativa a respecto de 2022, que cayó en 512 millones, que probablemente debido a factores externos como las fluctuaciones en precios internacionales de metales o el desempeño operativo. Pasando al siguiente gráfico, vemos el método de valor en libros,
que aquí se considera únicamente el capital contable, quiere decir activos menos pasivos registrados. Es un método muy conservador. Y podemos ver que el valor fue aumentando cada año, desde 16.5 millones en 2020 hasta 21.5 millones en 2023, mostrando una mejora constante en la estructura financiera de esta empresa. Pasando al método de activo circulante neto, que este es el que refleja la liquidez del negocio al restar pasivos circulantes a activos circulantes. Y pues muestra que Grupo México muestra valores negativos cada año, como lo vemos en la gráfica. Por ejemplo, en 2023 fue de menos 2.98 millones, lo que indica que sus pasivos circulantes superaban sus activos líquidos, algo muy común pues en empresas con mucha inversión operativa. Y pasando en base al valor del capital contable, este toma directamente el capital contable del balance para estimar el valor. Como se ve en esta gráfica, los valores coinciden con los del método de valor en libros, porque utilizan las mismas cifras contables. En 2023 igual fue de 21.5 millones, igualmente que en valor en libros. Por último, pasamos al siguiente gráfico donde muestra el beneficio económico, que este mide la rentabilidad real de la empresa. En caso de Grupo México, aunque tuvo un flujo de caja operativo saludable, no logró generar un valor económico positivo. Esto se debe a su TIR comparado con su capital contable. Pero sin embargo, las proyecciones a partir del 2024 fuimos optimistas, ya que se espera un crecimiento constante en su flujo de caja. Después pasamos a la capacidad generadora de utilidades actuales, que esta valora a la empresa con base a sus utilidades recientes ya ajustadas por inflación y por su riesgo. Aquí se aplicó un múltiplo técnico ajustado y se multiplicó por las utilidades ponderadas y acciones en circulación. Después pasamos a las utilidades futuras, que esta proyecta los ingresos esperados a futuro y los trae a valor presente, que al multiplicar el precio unitario estimado por el número de acciones en 2023, obtenemos el valor proyectado de la empresa. Y finalmente, los valores reales de activos y pasivos, que esta depura los activos y pasivos para ajustarlos a valores actuales. El resultado fue de 3.923.905, mostrando el valor neto tras ajustar pasivos a su valor presente utilizando CETES como tasa de descuento. A continuación, en esta gráfica se muestran 4 métodos de valoración aplicados a Grupo México. El que más pesa es el de flujos de efectivo presupuestados, porque refleja la rentabilidad futura de la empresa, lo cual es clave en una compañía con ingresos constantes como lo es Grupo México. Goodwill también aporta valor, ya que representa intangibles como la marca y su posición en el mercado. El valor contable ajustado tiene menor peso porque no refleja todo el potencial ni los activos intangibles que tiene la empresa. Finalmente, la ponderación de factores combina varios métodos para obtener una visión más equilibrada. En resumen, el valor de Grupo México está más ligado a su capacidad de generar ingresos que al valor de sus activos en libros. Y como por último, se están presentando las correlaciones. Como se puede ver en esta gráfica, se muestra la relación entre dos indicadores financieros de Grupo México, el ROI, retorno sobre la inversión, y el ROE, retorno sobre el capital. Ambos indicadores reflejan qué tan rentables son para la empresa. El ROI mide el rendimiento en función de las inversiones totales, mientras que el ROE mide la rentabilidad para los accionistas. Quiere decir qué tanto ganan sobre su capital. La correlación entre estos dos indicadores fue del 0.968, o sea, un 96.81%, lo cual indica una relación muy fuerte y positiva. Estos ambos indicadores se comportan de una forma muy similar a lo largo del tiempo, lo cual refuerza la estabilidad financiera y la eficiencia en el uso de los recursos de Grupo México. En resumen, esta alta correlación nos permite confiar en que la empresa mantiene una buena coherencia entre su inversión total y el valor que genera para sus accionistas. Y en esta siguiente correlación se están comparando el valor de mercado del capital común y el book value, que es valor contable del capital. El valor mercado del capital común está representando lo que vale la empresa en el mercado según el precio de sus acciones. Book value representa el valor registrado en los libros contables, es decir, el patrimonio neto. Lo más relevante de esta gráfica es que la correlación entre ambos valores es perfecta. Uno que es el 100%. Esto significa que ambos han crecido exactamente al mismo ritmo entre 2020 y 2023. Esto pues nos está diciendo que hay una relación directa y totalmente proporcional entre el valor contable y el valor del mercado. Esto puede interpretarse como una señal de transparencia y estabilidad, ya que el mercado percibe el mismo valor que la empresa refleja en su contabilidad.
Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.